Hay un miedo tan primitivo, tan difícil de describir con palabras, que habita en los cimientos de tu mente consciente como una sombra lanzada por una vela que se apagó mucho antes de que pudieras pronunciar tu primera palabra. Este temor carece de fecha exacta en tus recuerdos. No hay ninguna narrativa que justifique su existencia, ningún rostro al cual enfrentar, y aún así, viaja por tu sistema nervioso como un espectro que vuelve a un hogar del que jamás se marchó. ¿Qué pasaría si aquello que más te inmoviliza en este momento no surgiera de tu historia consciente, sino del entorno emocional que te recibió antes de tu primer grito? ¿Qué tal si la vibración más honda de tu alma no fuera una cicatriz que tú mismo generaste, sino una transmisión que recibiste cuando apenas eras una probabilidad flotando en la penumbra celular? El cuerpo guarda aquello que la conciencia no logra tocar. Durante esos primeros meses de vida, cuando eras únicamente sensibilidad sin fronteras, tu sistema nervioso ya estaba asimilando la temperatura emocional del universo que te esperaba. El pulso del corazón de tu madre constituyó tu primer compás. Sus hormonas de tensión, tu primera lección química sobre si este planeta era acogedor o amenazante. Antes de que naciera el yo, antes de que el idioma pudiera ponerle nombres a la vivencia, antes de que la memoria pudiera ordenar los instantes en divisiones de lo mío y lo ajeno, el cuerpo ya percibía, y el temor durante esa fase construye un idioma sin vocablos, una gramática corporal inscrita en la rigidez de los músculos, en los ritmos de la respiración, en las formas delicadas mediante las cuales tu sistema nervioso aprendió a encogerse o abrirse frente al ambiente emocional de tus comienzos. No hablo del miedo a los depredadores, ni a las caídas, ni a exponerte ante una audiencia. Me refiero al miedo a la existencia como tal, el pavor que murmura, tal vez no tendría que existir, tal vez no haya sitio para mí, tal vez soy excesivo, o carente, o estoy radicalmente errado. Es el temor que mora en la pausa entre pulsaciones, en el instante previo a pronunciar tu autenticidad, en el espacio entre alcanzar algo y ser percibido. Jung desarrolló la noción del inconsciente colectivo, pero existe algo todavía más íntimo, el inconsciente celular, la manera en que el trauma y el pavor pueden pasar a través de la sustancia misma de nuestro surgir. El sufrimiento no procesado de la madre se convierte en la angustia inexplicable del hijo. Las aspiraciones abandonadas del padre se convierten en el temor de la hija frente a su propia potencia. El horror ancestral de la persecución se convierte en el pánico del nieto durante momentos de exposición. Tu temor más hondo podría no ser un recuerdo que puedas rescatar mediante terapia o contemplación. Podría tratarse de un recuerdo que tus células preservan desde antes de que tuvieras un yo capaz de recordar. Un recuerdo de abandono emocional tan temprano que se volvió el cimiento sobre el cual se edificó tu noción de identidad. Un recuerdo de no ser percibido, de no ser esperado, de no haber obtenido esa clase de amor que declara, efectivamente, perteneces aquí. Efectivamente, tu existencia es un obsequio. El inconsciente del cuerpo mantiene archivos invisibles, del útero, del linaje, del estado emocional de quienes estaban destinados a recibir tu llegada. A veces, la sanación más honda no comienza recuperando recuerdos, sino reconociendo que aquello que siempre has considerado que estaba equivocado en ti podría ser simplemente el reflejo de un miedo que nunca fue tuyo. Aquí es donde empieza el camino hacia tu yo genuino, no reparando lo que está dañado, sino comprendiendo lo recibido, no derrotando el miedo, sino siguiéndolo hasta su origen silencioso y ofreciéndole la compasión que nunca obtuvo cuando se arraigó en la penumbra sagrada de tu nacimiento. Tenía 43 años, cuando finalmente entendió la razón por la cual las aglomeraciones la hacían sentir asfixiada. Durante una sesión terapéutica, mientras examinaba un episodio de pánico que la había dejado temblando en un supermercado, se descubrió diciendo palabras que la tomaron por sorpresa. Siento que ocupo un lugar que no me corresponde. La terapeuta le solicitó que cerrara los ojos y localizara dónde vivía esa sensación en su cuerpo. Sus manos se dirigieron instintivamente hacia su plexo solar, después más abajo, hacia su abdomen.
Es como si nunca debiera haber estado aquí, murmuró, mientras las lágrimas brotaban por una causa que no lograba identificar. Lo que estaba tocando no era un recuerdo infantil, sino algo mucho más remoto, el registro celular de una gestación transcurrida en un útero emocionalmente distante, donde la depresión no resuelta de su madre había generado una atmósfera de vacío psíquico. El primer abandono había sido la ausencia de resonancia emocional antes de su primera respiración. Este es el trauma simbólico que atormenta a tantos de nosotros. No el trauma de lo que nos realizaron, sino el trauma de lo que no sintieron por nosotros cuando éramos más frágiles. Cuando la madre está psíquicamente ausente, perdida en sus propias heridas, sin cicatrizar, sobrepasada por las circunstancias o emocionalmente inaccesible debido a la depresión o la ansiedad, el niño en formación absorbe el vacío como el fundamento de su existencia. Las tradiciones antiguas de sabiduría comprendieron esto. En el budismo tibetano, el concepto de bardo menciona los espacios liminales entre estados del ser, donde la consciencia es más moldeable e influenciable. El útero es probablemente el bardo más profundo de todos, un espacio donde el alma se prepara para encarnar, donde la arquitectura misma de la pertenencia o el destierro se construye mediante la disponibilidad emocional de la madre. La investigación del neurocientífico Alan Shore sobre la regulación del afecto desvela que el hemisferio cerebral derecho, que gobierna el procesamiento emocional y el apego, se desarrolla principalmente a través de la calidad de la sintonía emocional que vive el bebé. Sin embargo, este desarrollo inicia en el útero. El feto ya está aprendiendo si es seguro experimentar los estados emocionales, si las necesidades se satisfacen con receptividad, si la existencia misma es recibida o simplemente soportada. Cuando el reflejo emocional está ausente durante la gestación, el niño asimila una lección fundamental. Mi universo interior no tiene importancia. Mis sentimientos son excesivos. Estoy solo en mi vivencia. Esto se transforma en el modelo inconsciente de las relaciones, de la autoestima y de su manera de desplazarse por el mundo. El profundo miedo a existir, a ocupar espacio, a tener necesidades, a ser visto, se origina en esta temprana ausencia de sintonía emocional. Piensa en el hombre que destruye cada relación precisamente cuando ésta se vuelve más íntima, no porque rechace el amor, sino porque el amor se percibe como una amenaza. Su sistema nervioso asimiló en el útero que la proximidad es peligro, que estar completamente presente en la relación implica exponerse a la destrucción. Su temor a la intimidad no es una falla de personalidad, sino una táctica de supervivencia que se forjó antes de que pudiera tomar decisiones. O la mujer que alcanza el reconocimiento, pero jamás puede gozarlo, sintiéndose perpetuamente como una farsante a punto de ser revelada. Su memoria celular porta la marca de una gestación donde su madre se sintió abrumada ante la idea de otro hijo, donde su propia existencia se experimentaba como una carga en vez de una celebración. El éxito se transforma en una forma de validar su presencia en el planeta, pero la alegría continúa siendo inalcanzable porque los cimientos se edificaron sobre las arenas movedizas de lo no deseado. No se trata de responsabilizar a las madres. Ellas también transportan sus propios temores recibidos, sus propias memorias celulares, de no haber sido completamente acogidas. Se trata de entender que lo que frecuentemente denominamos ansiedad social, baja autoestima o miedo al compromiso podría ser en verdad el reflejo de un pavor existencial que fue absorbido antes de que la conciencia pudiera defendernos de él. El poeta místico Rumi escribió: «No eres solamente una gota en el océano, sino el océano en cada gota». No obstante, para muchos, la primera vivencia de ser una gota fue la sensación de precipitarse en un océano que no los reconoció, que no festejó su arribo, que no les brindó ese tipo de contención emocional que declara: «Bienvenidos, amados, los hemos estado aguardando». Cuando el alma arriba a un mundo que no la percibe, que no refleja su realidad emocional, que no ofrece el regalo de la presencia genuina, aprende a esconder su verdad más honda. Aprende que la autenticidad es arriesgada, que la necesidad es humillante, que la esencia misma de su ser es, de algún modo,
excesiva para que este mundo la contenga. Pero esto es lo que el temor no desea que comprendas. Esa ausencia temprana no reflejó tu valor. Fue simplemente la limitación de quienes debían recibirte. Su incapacidad para percibirte completamente fue su herida, no tu equivocación. Tu pavor más profundo de ser excesivo o insuficiente no es una verdad acerca de ti, es el espectro de un entorno emocional que no pudo albergar la totalidad de lo que viniste a manifestar. Existe un lenguaje escrito en sustancias químicas que tu cuerpo maneja con fluidez, aunque tu mente jamás haya aprendido a descifrarlo. Es el lenguaje del cortisol que circula por tu torrente sanguíneo cuando se aproxima una fecha límite, de la adrenalina que invade tu sistema cuando alguien eleva la voz, del inexplicable cansancio que se asienta en tus huesos cuando intentas descansar. Esta conversación química ha estado sucediendo desde antes de que tuvieras palabras, desde antes de que tuvieras nombre, desde que no eras más que un conjunto de células dividiéndose que asimilaban el clima bioquímico de tu primer universo. En el laboratorio del útero, tu sistema nervioso ya ejecutaba sus primeros experimentos de supervivencia. Cuando tu madre vivía estrés crónico, ya fuera por carencias económicas, conflictos de pareja, traumas sin resolver o simplemente las agobiantes demandas de la existencia, sus elevados niveles de cortisol no permanecían únicamente en su propio torrente sanguíneo. Atravesaban la barrera placentaria como advertencias murmuradas, enseñándole a tu cerebro en formación que el mundo exterior era un sitio que demandaba vigilancia constante. La innovadora investigación de la doctora Rachel Yehuda sobre el trauma intergeneracional desvela cómo los efectos del estrés pueden transmitirse mediante cambios epigenéticos, modificaciones que no alteran las secuencias de ADN, sino la expresión genética. Descubrió que los hijos de los sobrevivientes del Holocausto portaban las marcas biológicas del trauma de sus padres en sus propios sistemas de respuesta al estrés, aunque jamás habían experimentado los acontecimientos traumáticos originales. Esta es la neuroquímica del sufrimiento heredado, la manera en que el terror se codifica en nuestra memoria celular, transmitiéndose de generación en generación como un lenguaje ancestral de supervivencia. El temor al abandono de tu abuela, nunca procesado ni sanado, se transforma en la incapacidad de tu madre para conectar plenamente. La ansiedad sin resolver de tu madre se transforma en el entorno químico de tu gestación. Tu sistema nervioso aprende a vivir en estado de alerta antes de aprender a confiar en la seguridad de estar sostenido. Consideremos a la mujer que no entiende por qué su cuerpo entra en una reacción de lucha o huida cuando su pareja intenta consolarla en momentos de vulnerabilidad. Su mente racional comprende que está a salvo, comprende que es amada, pero su sistema nervioso responde a la intimidad como si fuera una agresión. Lo que podría estar viviendo no es su propio temor, sino la memoria celular del terror de su madre a ser vista verdaderamente, un temor tan hondo que se transmitió a través del entorno bioquímico de su desarrollo temprano. La teoría polivagal, desarrollada por el Dr. Stephen Porges, nos ayuda a entender cómo el nervio vago, el nervio craneal más extenso que conecta el cerebro con el cuerpo, desarrolla sus patrones de respuesta basándose en vivencias tempranas de seguridad o amenaza. Cuando el sistema nervioso en formación se ve inundado de hormonas del estrés durante la gestación, aprende a adoptar estados de hipervigilancia o disociación como estrategias primarias de supervivencia. Tu cuerpo aprendió a sobrevivir antes de aprender a confiar. No se trata de un defecto de personalidad ni de una debilidad de voluntad. Es la profunda inteligencia de un sistema nervioso que absorbió el clima emocional de su entorno original y se organizó en consecuencia. La ansiedad crónica que no puedes explicar, el nudo en el estómago al pronunciar tu verdad, la fatiga inexplicable que surge tras momentos de dicha. Estos podrían ser los ecos celulares de temores que jamás fueron tuyos originalmente. Pero hay algo que tu temor no desea que descubras: la neuroplasticidad. El mismo cerebro que asimiló patrones de pavor antes de nacer, conserva la capacidad de asimilar nuevos patrones a lo largo de la vida. Las vías neuronales forjadas por el trauma heredado no son autopistas permanentes,
Son senderos que pueden reconstruirse, redirigirse y transformarse mediante la práctica consciente y la sanación somática. El cuerpo que una vez aprendió a contraerse ante la sobrecarga emocional puede aprender a expandirse. El sistema nervioso que desarrolló estrategias de desconexión para sobrevivir puede aprender la seguridad de permanecer presente. Los patrones bioquímicos que una vez sirvieron de protección pueden reconfigurarse mediante prácticas que enseñan al cuerpo lo que significa sentirse sostenido, estar a salvo y pertenecer. No se trata de pensar positivamente para superar un trauma heredado. Se trata de comprender que el temor que habita en tus células contiene información, tanto sobre lo que sobreviviste como sobre lo que aún buscas sanar. Cuando experimentas esa oleada de pánico tan familiar, en momentos que deberían ser seguros, es posible que no solo estés sintiendo tu propio temor, sino el terror sin procesar de quienes te precedieron, pidiendo a través de tu sistema nervioso ser finalmente presenciado, reconocido y liberado. La neuroquímica del sufrimiento heredado es también la neuroquímica de la resiliencia heredada. Los mismos mecanismos genéticos que transmiten el trauma también transmiten sanación. Cuando aprendes a regular tu sistema nervioso, cuando desarrollas la capacidad de permanecer presente ante las emociones difíciles, cuando creas nuevas vías neuronales de seguridad y conexión, no solo te sanas a ti mismo, sino que sanas tu linaje. Estás rompiendo patrones bioquímicos que pudieron haberse transmitido de generación en generación, creando nuevas posibilidades para quienes vendrán después de ti. Tu temor más profundo puede ser una conversación química que comenzó antes de que nacieras, pero no tiene por qué ser la conversación que defina el resto de tu vida. En la antigua tradición celta, existía la creencia de que las almas eligen sus linajes no como un castigo, sino como una misión sagrada, que llegamos a través de linajes que portan tanto las heridas como la medicina que debemos transformar. Y si los temores que experimentas más profundamente son en realidad patrones arquetípicos que recorren el alma de tu familia como ríos subterráneos, buscando a alguien lo suficientemente valiente como para finalmente sacarlos a la luz. Lo descubrió primero en sus sueños. Noche tras noche la misma visión, de pie en las afueras de un pueblo, mientras todos a quienes amaba le daban la espalda y se marchaban. Despertaba con un pavor tan primitivo que se sentía como si estuviera muriendo, aunque nada en su vida consciente explicaba una ansiedad de abandono tan honda. No fue hasta que empezó a explorar su historia familiar que el patrón se reveló. Una bisabuela que había sido expulsada de su comunidad por enamorarse de alguien ajeno a su religión. Una abuela que había ocultado su verdadero ser durante décadas para evitar el rechazo. Una madre que jamás había aprendido a confiar en que el amor no se evaporaría sin previo aviso. Lo que soñaba no era su temor, sino el temor arquetípico al exilio, transmitido de generación en generación como una herida sagrada que busca testigos. Ella fue la elegida para sentirlo plenamente, para nombrarlo, para finalmente transformarlo en sabiduría. Este es el arquetipo del exilio, uno de los temores heredados más profundos que se extiende por los sistemas familiares. Lleva consigo la memoria celular de la persecución, de ser expulsado de la tribu, de la supervivencia dependiendo de volverse invisible o aceptable. Los descendientes de quienes huyeron de los pogromos la transportan consigo. Los nietos de los inmigrantes que tuvieron que ocultar su acento la transportan consigo. Los hijos de cualquiera que aprendió que la autenticidad podía significar la muerte la transportan consigo. Pero también existe el arquetipo del niño abandonado, el temor que habita en aquellos cuyos linajes cuentan historias de madres que murieron al dar a luz, de padres que se fueron a la guerra y jamás regresaron, de bebés abandonados por falta de opción. Este temor murmura: todos se irán, el amor es temporal, no te apegues demasiado. Se transmite de generación en generación hasta encontrar a alguien con la suficiente conciencia para reconocerlo no como una patología personal, sino como un duelo ancestral que busca su plenitud. Marion Woodman, la analista junguiana, habló de cómo nos convertimos en portadores del material inconsciente de nuestras familias.
como ciertas almas se encarnan específicamente para sentir e integrar las emociones no procesadas del linaje. Lo que vives como tu pavor más íntimo podría ser en realidad el sufrimiento concentrado de quienes te precedieron, destilado en tu sensible sistema nervioso, porque eres tú quien está capacitado para finalmente sanarlo. El hombre que no puede comprometerse en una relación a pesar de anhelar desesperadamente el amor, no solo teme a la intimidad, quizá cargue con el patrón arquetípico del amante traicionado, heredado de un abuelo que descubrió la infidelidad de su esposa, pero jamás asimiló la rabia y el desamor, o de una tía abuela cuyo prometido desapareció antes de su boda, dejándola desconfiada de la fiabilidad del amor. El temor vive en la sangre hasta que alguien con la valentía suficiente acepta sentirlo por completo y rompe el patrón. Existe el arquetipo de la voz silenciada, presente en linajes donde decir la verdad implicaba peligro, donde a las mujeres no se les permitía opinar, donde los niños eran vistos pero no escuchados, donde la creatividad era un lujo que solo los ricos podían permitirse. Los descendientes cargan con un pavor inexplicable a la visibilidad, a ocupar espacio, a compartir sus dones con el mundo. Se autosabotean no por incompetencia personal, sino por lealtad celular hacia quienes tuvieron que permanecer ocultos para sobrevivir. Y existe el arquetipo del indigno, que se mueve entre familias que arrastran historias de pobreza, de no ser lo suficientemente buenos para mejores oportunidades, de sueños postergados porque la gente como nosotros no hace eso. El temor heredado al éxito, a tener más que quienes se sacrificaron por ti, a traicionar de alguna manera el sistema familiar al trascender sus limitaciones. Estos no son solamente patrones psicológicos, sino contratos del alma. Lo que Clarissa Pinkola Estés denomina herencia psíquica, la manera en que ciertos familiares se convierten en los canales a través de los cuales el trauma ancestral busca su transformación. No elegiste estos temores para castigarte. Los elegiste porque tu alma comprendía que tenía la capacidad de sentirlos plenamente y transformarlos en dones. La mujer que sana su temor al exilio se convierte en alguien capaz de dar cabida a quienes no pertenecen. El hombre que transforma su pavor al compromiso se convierte en alguien capaz de amar con una profundidad extraordinaria. Quien supera el temor a la visibilidad se convierte en una voz para quienes aún se esconden. Esta es la lealtad al sufrimiento, transformada en lealtad a la verdad. Cuando dejamos de cargar con los temores como una carga y empezamos a reconocerlos como una tarea. Cuando comprendemos que nuestros pavores más íntimos podrían ser, en realidad, la esencia concentrada de los asuntos pendientes de nuestro linaje, buscando a alguien lo suficientemente consciente como para finalmente traerlos a casa. Tu familia no te transmitió el temor para lastimarte. Lo transmitió porque tu alma fue lo suficientemente fuerte como para ser quien finalmente transforme el veneno en medicina, el pavor en sabiduría, las heridas en puertas de sanación que se extienden hacia atrás y hacia adelante a través del tiempo. Hay una mujer que lleva 37 años conteniendo la respiración, aunque no lo sabe. Respira, por supuesto, el inhalar y exhalar mecánico que la mantiene viva, pero jamás ha aprendido a respirar como si perteneciera a este lugar, como si su presencia fuera bienvenida, como si el aire mismo ansiara llenar sus pulmones con la afirmación de la existencia. Cuando su terapeuta le pide que respire profundamente, se le congela el pecho, se le oprime la garganta y empieza a llorar por razones que parecen provenir de antes del lenguaje. Lo que está descubriendo es que el cuerpo guarda aquello a lo que la mente no puede acceder. Cada tensión inexplicable, cada dolor crónico, cada respiración que se detiene antes de alcanzar la plenitud es un mensaje del inconsciente celular, una letra somática escrita en el alfabeto de la supervivencia que busca a alguien lo suficientemente instruido como para interpretar su significado. La mística Hildegarda de Bingen comprendió esto hace 8 siglos cuando escribió sobre la viriditas, la fuerza vital verde que fluye a través de todos los seres vivos. Sabía que el trauma crea lo que ella denominaba desecación, un agotamiento de esta fuerza vital, y que la sanación requería no solamente oración o hierbas,
sino el retorno a los ritmos naturales del cuerpo de expansión y contracción, de recepción y liberación. Tu cuerpo no solo alberga tu conciencia, sino la conciencia de tu linaje. La forma en que tus hombros se curvan hacia adelante en señal de protección podría estar llevando el recuerdo de tu abuelo, quien aprendió a hacerse pequeño para evitar la atención del supervisor. El dolor crónico en la parte baja de la espalda podría estar cargando el peso del sufrimiento no expresado de tu abuela. Los problemas digestivos sin explicación médica podrían ser la forma en que tu cuerpo procesa el hambre, emocional y física, que padecieron tus antepasados. La investigación del Dr. Bessel van der Kolk sobre el trauma y el cuerpo desvela que los recuerdos traumáticos no se almacenan en los centros narrativos del cerebro, sino en el sistema límbico y las redes sensoriales del cuerpo. Por eso no se puede pensar para superar el temor heredado, ya que reside por debajo del nivel del pensamiento, en el ámbito de la sensación, la respiración y la memoria celular. Pero esta es también la razón por la que el cuerpo se convierte en el portal más poderoso para la sanación. Lo que se codificó en la sensación puede transformarse a través de ella. Lo que se aprendió a través de la respiración puede reenseñarse a través de ella. Lo que se almacenó en los músculos y los huesos puede liberarse mediante el tacto consciente, el movimiento y la presencia. Empezó con pequeños rituales. Cada mañana, antes de que el mundo le dijera quién ser, se ponía las manos sobre el vientre y respiraba como si respirara por primera vez. No la respiración superficial de la ansiedad, sino la respiración plena y oceánica de alguien a quien finalmente se le había dado permiso para ocupar espacio. Imaginaba que respiraba no solamente por ella, sino por todas las mujeres de su linaje que habían olvidado que merecían llenar sus pulmones por completo. Esto es lo que la sanación somática entiende, algo que la terapia tradicional a veces pasa por alto, que el cuerpo no solo alberga el trauma, sino también las claves para la plenitud. Tu sistema nervioso puede haber aprendido patrones de constricción e hipervigilancia, pero también recuerda el impulso original hacia la expansión, la conexión y la dicha. Cada célula de tu cuerpo lleva consigo tanto el recuerdo de la herida como la plantilla para la restauración. Los temblores que recorren tu cuerpo cuando intentas expresar tu verdad no son signos de debilidad, sino la forma en que tu cuerpo se sacude generaciones de silencio. Las lágrimas que brotan cuando alguien te abraza con genuina presencia no son solo tus lágrimas, son las lágrimas de todos en tu linaje que jamás pudieron ser abrazados en su sufrimiento. El agotamiento que experimentas después de finalmente decir que no a algo que no te sirve, no es solo tu agotamiento, es el cansancio acumulado de quienes dijeron que sí cuando en realidad significaban no, que se doblegaron cuando necesitaban levantarse, que desaparecieron para mantener la paz. El trabajo de Peter Levine con la experiencia somática nos enseña que el trauma no es lo que nos sucede, sino lo que ocurre en nuestro interior cuando no podemos completar el ciclo natural de activación y descarga. Los temores heredados antes del nacimiento suelen crear ciclos incompletos, una activación del sistema nervioso suspendida durante generaciones, que busca completarse a través de nuestro cuerpo. La integración comienza por aprender a escuchar tus síntomas como la voz del alma, no como la traición del cuerpo. Esa tensión crónica en la mandíbula podría estar reteniendo palabras que tu abuela jamás llegó a pronunciar. La forma en que tu corazón se acelera cuando estás a punto de ser visto verdaderamente podría estar cargando con el pavor a la persecución de tu bisabuelo. El insomnio que te visita en tiempos de transición podría ser la vigilancia acumulada de antepasados que tuvieron que mantenerse despiertos para sobrevivir. Pero aquí está el profundo don que esconde la sanación somática. Cuando aprendes a respirar a través del pánico, en lugar de evitarlo, cuando aprendes a estar presente con el temblor en lugar de adormecerlo, cuando aprendes a dejar que tu cuerpo sienta sus sentimientos por completo, no solo te estás sanando a ti mismo, estás brindando la plenitud que tu linaje ha buscado durante generaciones. Hay rituales sencillos que pueden iniciar esta reconexión. Tócate el pecho y reconoce: este corazón ha latido desde antes de tener nombre. Siente el pulso bajo la palma de tu mano. No solo tu pulso,
sino el eco de cada corazón que ha latido en tu linaje. Cuando surja la ansiedad, en lugar de luchar contra ella, coloca ambas manos sobre tu vientre y respira como si estuvieras devolviendo la vida a tus ancestros. Imagina que tu aliento llega no solo a tus pulmones, sino también a la memoria celular de quienes olvidaron que merecían existir plenamente. Antes de dormir, recorre con tus manos tus brazos, tus piernas, tu torso y murmura: gracias por soportar lo que aún no pude sanar. Gracias por sostener el sufrimiento hasta que estuve listo para transformarlo. El cuerpo que aprendió a contraerse con temor puede aprender a expandirse con seguridad. El sistema nervioso que se organizó para sobrevivir puede reorganizarse para prosperar. La respiración que aprendió a ser superficial puede recordar la profundidad de su propia capacidad. Tu cuerpo no está roto, no te traiciona. Es el recipiente sagrado que ha llevado los asuntos pendientes de tu linaje, esperando a alguien lo suficientemente consciente como para finalmente traducir sus mensajes de síntomas a dones, de contracción a expansión, de supervivencia a la plena y sobrecogedora autorización para estar auténticamente vivo, sin complejos. En los archivos más profundos de la sabiduría tibetana hay una enseñanza sobre la Rigpa, la conciencia primordial que existe antes de la identidad, antes de la historia, incluso antes del primer aliento que anuncia nuestra llegada a este mundo. Se dice que en esos momentos entre la concepción y el nacimiento, la conciencia existe en su forma más pura, sin la marca de la experiencia, pero infinitamente sensible a la atmósfera emocional que pronto habitará. Y si sanar tu temor más profundo no se trata de recordar algo específico que te sucedió, sino de regresar a ese estado primordial y ofrecerle lo que necesitaba entonces pero jamás recibió. ¿Y si el pavor que vive en tus huesos no es un fracaso personal, sino una misión sagrada, el anhelo acumulado de todo tu linaje por alguien lo suficientemente valiente como para sentir finalmente lo que era demasiado peligroso para ellos? Existe una práctica que proviene de la antigua tradición de la recuperación del alma, en la que los chamanes viajaban para recuperar partes del alma perdidas o fragmentadas debido a un trauma. Pero existe una recuperación más profunda, no solo recuperar partes de la propia alma, sino también los fragmentos de alma de los ancestros, los fragmentos de vida que se abandonaron en momentos de terror o sufrimiento, esperando en la oscuridad celular a que alguien finalmente regresara por ellos. Se sienta a meditar, a sus 45 años, comprendiendo por fin por qué siempre se ha sentido como una visitante en su propia vida. En la quietud, siente que se hunde más allá del pensamiento, más allá del recuerdo, en el espacio antes de que su nombre existiera. Allí, en esa oscuridad sin palabras, se encuentra no con un trauma, sino con una ausencia, el eco de una bienvenida que jamás llegó, la reverberación de un amor demasiado abrumado para llegar por completo. «Te veo», le murmura a esa conciencia prenatal. «Te siento. Tu existencia no es una carga, es un regalo que este mundo necesitaba». Y por primera vez en su vida, su sistema nervioso se relaja ante la verdad de que pertenece aquí, que siempre estuvo destinada a estar aquí, que su llegada no fue un error, sino un milagro, que simplemente necesitaba que alguien, aunque fuera su yo adulto, finalmente presenciara su belleza. Esto es sanación, desde el origen. No se trata de arreglar lo roto, sino de restaurar lo que jamás fue bien recibido. No se trata de superar el temor, sino de transformarlo de un mensaje de peligro en un mensaje de anhelo, el anhelo más profundo del alma de encontrarse finalmente con la presencia que dice: sí, estabas destinado a estar aquí, sí, tu sensibilidad es un don, sí, las mismas cualidades que te hacen sentir diferente son las que este mundo ha estado esperando. La psiquiatra suiza Alice Miller dedicó su carrera a comprender cómo los niños se adaptan a entornos emocionales que no pueden albergar su plena verdad, pero también reconoció que en cada adaptación reside la semilla de un yo auténtico que jamás se perdió, solo se ocultó, esperando a que alguien, un terapeuta, un amigo, o en última instancia, nosotros mismos,
creara la seguridad emocional que necesitaba para finalmente emerger. Tu temor más profundo podría ser la esencia concentrada de la historia de amor inconclusa de tu linaje. Todas las bienvenidas interrumpidas por la necesidad de sobrevivir, todo el apoyo emocional interrumpido por la sobrecarga, todas las celebraciones de la existencia, pospuestas por circunstancias ajenas a tu control. No cargas con este temor como castigo. Lo cargas como posibilidad, la posibilidad de que lo que jamás se completó pueda finalmente encontrar su solución mediante tu disposición a sentirlo plenamente y transformarlo conscientemente. Joseph Campbell describió el viaje del héroe como un movimiento desde la separación, pasando por la iniciación hasta el retorno. Pero hay un viaje que precede incluso a la separación, el viaje del no ser al ser, del vacío a la forma, de la oscuridad cósmica a la luz vulnerable de la existencia individual. Tu pavor más profundo puede ser el eco de ese viaje original, y sanarlo requiere no solo trabajo terapéutico, sino una especie de reeducación cósmica, donde te conviertes en el adulto consciente que finalmente puede acoger la conciencia que llegó antes de que tuvieras la capacidad de acogerte a ti mismo. No se trata de recordar con la mente, sino de rescatar con el alma lo que una vez se sintió sin palabras. Se trata de convertirte en el padre o la madre de tu propia llegada, algo que tus padres, limitados por sus propios temores no sanados, no pudieron ser plenamente. Se trata de ofrecer a tu conciencia prenatal el regalo de ser verdaderamente vista, verdaderamente sentida, verdaderamente celebrada por el milagro de su existencia. El temor profundo es a veces el sufrimiento de un yo que jamás fue bienvenido en su primer gesto de existir, no porque quienes debían recibirlo fueran maliciosos, sino porque ellos también cargaban con su propio yo no bienvenido, sus propios pavores heredados, sus propios recuerdos celulares de no pertenencia. Sanar este temor es un ritual de reconexión con el origen simbólico de tu ser, antes de que el ego aprendiera a defenderse, antes de que el mundo te enseñara a contraerte, antes de que alguien sugiriera que tu existencia necesitaba justificación. Es un regreso a la verdad de que naciste no como un problema por resolver, sino como un misterio por celebrar, no como una carga que llevar, sino como un regalo sin el cual este universo estaría incompleto. En los momentos en que surge el viejo temor, ese pavor existencial que murmura, quizás no debería estar aquí, puedes insuflarle aliento como si devolvieras la vida a un niño abandonado. Puedes hablarle como le hablarías a cualquier ser atemorizado que necesita saber que su existencia importa, que es bienvenido, que siempre estuvo destinado a estar aquí. Tu temor más profundo no es tu enemigo, es el anhelo más profundo de tus ancestros, destilado en tu sensible sistema nervioso, pidiéndote que seas quien finalmente transforme el pavor en confianza, el aislamiento en pertenencia, el temor a existir en la celebración de estar auténtica, salvaje y bellamente vivo. Esta es tu sagrada tarea, no arreglar lo que jamás se rompió, sino acoger lo que jamás se recibió debidamente. No superar el temor, sino transformarlo de un mensaje de exilio en un mensaje de regreso a casa. El reconocimiento definitivo del alma de que siempre estuvo destinada a estar aquí, de que su llegada jamás fue un error, y de que la misma sensibilidad que soporta el sufrimiento también soporta la medicina que este mundo necesita desesperadamente. Tu temor más profundo puede ser un recuerdo de antes de que nacieras, pero tu capacidad para sanarlo está naciendo en este mismo momento, en el espacio sagrado donde la conciencia se encuentra con la compasión, donde el pavor se transforma en confianza, donde los no bienvenidos finalmente encuentran el camino a casa.